Bueno, bienvenidos. Formalmente los recibimos en nuestro espacio. Metí una S de más ahí, ¿no? Es formalmente nomás. Hasta ahí. Vamos a estar charlando, como les decíamos antes, con un referente del Partido Justicialista de la Ciudad de Rosario, candidato en segundo lugar a diputado nacional. Con los números de la elección primaria aún le sobran 3 o 4 lugares como para poder garantizar su próxima participación en el Congreso. Un hombre que ha trabajado muy cerca de Agustín Rossi en el mismo Parlamento. Y como les decíamos antes, tal vez en uno de los peores momentos de ese sector político, cuando se mostraba la historia reiterada del ladrón de López, de ese López, ¿no? Porque ha habido otros López, también ladrones, ¿no? En este caso estamos hablando del famoso del convento, el que llevaba los bolsos. Bolsos que para algunos volaron por arriba de emparizados o tapiales, que nunca pasó, lo dejaba ahí, tenía una escopeta, ¿se acuerdan? Esa espantosa imagen. Cuando ocurrió eso, en ese momento ellos decidieron organizarse y desde el punto de vista no solo de la militancia, sino también académica y científicamente empezar a trabajar cuáles eran las situaciones que estaban afectando y afligiendo a los rosarinos. Se instaló ese observatorio en la ciudad de Rosario. Digo esto porque por entonces también Axel Kicillof empezaba a recorrer la provincia de Buenos Aires. Kicillof probablemente tenga un observatorio montado en su azotea, digo acá en la cabeza, porque es un hombre preparado. No es que estos amigos que van a visitarnos hoy no lo sean, sino que Kicillof venía del Ministerio de Economía de la Nación. Venía de conversar con los diferentes sectores y de manejar una situación que cuando asumió el nuevo gobierno fue pintada como una pesada herencia y que a 4 años vista era un lujo asiático al lado de lo que está viviendo hoy la República Argentina. Y Kicillof empezó esos días a recorrer la provincia de Buenos Aires cuando era algo así como una mezcla de Madonna, Tita Merelo y yo podría decir Serena Williams o Lucha Aymar, todos juntos, María Eugenia Vidal, ¿no? Que parecía que incluso no transpiraba, no tenía mal aliento ni nada que pudiera reflejar la condición humana, era algo sobrenatural. Pasaron cosas, como dijo el filósofo político argentino, el ingeniero, pasaron cosas. ¿Qué pasaron? ¿Qué cosas pasaron? Decisiones que se tomaron, determinaciones que se adoptaron, opciones que se prefirieron, y en esas cosas que pasaron casi 4 años, y hoy llegamos a una situación en la que después de una derrota en una primaria que a cualquier persona en su sano juicio y razonablemente preparada para la política, la obligaría a un ejercicio primero de introspección y luego de asunción de la realidad y la responsabilidad para no empeorar el clima social ni generar condiciones más adversas todavía. Ese no es Macri, evidentemente. No lo fue al día siguiente de esa elección o a las pocas horas de conocido el resultado, culpando a los argentinos de lo que había pasado luego con una devaluación monstruosa que nuevamente sumergía en mayor miseria y pobreza a la gran mayoría que no lo había votado. Después pidió disculpas y después lanzó a sus trolls, algunos con nombre y apellido, Pichetto, Carrió, en una campaña para realimentar el odio que había sido efectivamente el factor determinante para llevar adelante una campaña que lo ungió presidente de la República, porque el macrismo es eso. Una serie de promesas incumplidas ahora, pero imposible de saberlo si se iban a cumplir o no cuando fue electo, alimentadas por un odio, por una expectativa de contraposición, en donde no hay un sujeto, no hay un sustrato, no hay una entidad propia, sino definido en oposición al otro. Porque el macrismo como tal no es ninguna otra cosa que un grupo de dirigentes políticos que defiende intereses personales y sectoriales con el combustible que genera el crear espanto, rechazo, abominación sobre aquellos que sí proceden de la política, estuvieron, están y van a estar. Entonces, es muy difícil, si a alguien le preguntan cuál es el ABC, porque decir las verdades macristas es casi un oxímoron, ¿no? ¿Cuál es el ABC del macrismo? Le pregunto a los teóricos del macrismo, si es que los hay, al joven Rosichner,
hijo del gran León Rosichner, que definió a Macri como Batman, o a Luis Majul, ¿no? Que dijo que Macri tenía algo de Mandela. La película Invictus debe tener, ¿no? Ahí entre los pasacassettes y los CD, los DVD. Quiero decir, no hay nada. No hay nada más que esto que acabamos de describir en el origen. Y con el paso del tiempo se va transformando en otras situaciones absolutamente conflictivas e indeseadas. Y Macri sigue como si nada ocurriera. O como él mismo dijo, la elección no ocurrió. Una paliza que no tiene antecedentes en la historia política argentina, porque ningún presidente que aspiró a la reelección no la consiguió. Esto es así. Y otro antecedente, el único que ganó un balotaje fue Macri, no hubo otra vez balotaje. Y me parece que no va a haber otra vez balotaje. Macri estuvo ayer en nuestra provincia. Fue a lugares donde le fue bien en las primarias, lugares en donde, como Nuevo Torino, Esperanza, Rafaela, de donde es el gobernador Omar Perotti, la Fuerza Cambiemos obtuvo un resultado favorable. En el resto de la provincia perdió por 10 puntos, acá en Rosario por 20 puntos, ¿no? Y esto naturalmente hizo que hubiera gente que acompañara, además de Corral, que perdió la elección por 20 puntos, y Angelini, que quedó detrás de Marcos Clery por 10 puntos, en un escenario montado al efecto, en donde además el presidente llega con su mujer, Juliana Aguada, ¿no? Juliana Aguada, por indicación de Durán Barba, que sigue atrás, entre bambalinas, no lo muestran. Es más, Durán Barba dijo, péguenme a mí si sirve, digan cualquier cosa de mí, pero hagan esto. Y es llevar a Juliana Aguada, presentarla con Macri, cada tanto enjugar alguna lágrima, si es que efectivamente puede justificar algo que emocione, porque la verdad que es muy difícil escuchar a Macri y emocionarse. Entonces Macri que se apela a Boca y habla de Boca, y escuchen lo que dijo delante de gente en una provincia en donde ahora vamos a hablar de lo que pasa en todo el territorio y particularmente en la ciudad de Rosario, haciendo otra vez la metáfora del fútbol, otra vez, con River y Boca, y otra vez con que el primer tiempo o el segundo tiempo, o dar vuelta al resultado, como si se tratara de un juego, como si se tratara de una partida de fútbol, ¿no? Que más allá de las pasiones que despierte, es nada más que eso. Y se termina en 90 minutos. Lo escuchamos. Bueno, es un día doloroso Gerardo, pero ya sé que vos sos de Racing, con el cual no estás en un día neutro, pero la verdad es que hay que reconocer que ellos jugaron un gran segundo tiempo. Nos superaron marcadamente en el segundo tiempo, pero falta la revancha, así que, así como digo que sí se puede el 27 dar vuelta a esta elección y seguir trabajando juntos, porque lo que hemos hecho es importante, no fue en vano. Lo mismo puede pasar con Boca unos días antes, tan solo 5 días antes, remontando un 2-0, porque bueno, realmente es un buen resultado para River, para ir a cancha de Boca, pero está lejos de estar definida la semifinal. Bueno, qué claro tiene que son 5 días antes, ¿no? Justo, sabe bien el día del partido y todo eso, no sea cosa que se le superponga con alguno de los actos de la gira, ¿no? Digo, esta liviandad con la que habla el presidente, en el mismo momento en que la ministra Bullrich anuncia que van a pedir documentos a los pobres en los trenes, porque de eso se trata, ¿no? No lo van a pedir en los aviones ni en los cruceros, en los trenes, ¿no? En el mismo momento que Dietrich vuelve sobre sus pasos y anuncia de manera oportunista que van a volver a darle subsidios a Rosario para el transporte de colectivos, cuando en realidad no habían hecho absolutamente nada, los retasearon, los recortaron. En el mismo momento que hasta Miguel Lifshitz, miren cómo estará la cosa, ¿no? Que Lifshitz dice, no, lo de la promesa de que van a devolvernos la plata ahora es lo mismo que la otra promesa. Pasa que la otra promesa Lifshitz se la creyó. Y usted dirá, bueno, pero no es el problema de Lifshitz que lo creyó, sino lo otro que no cumplieron. Y más o menos, ¿no? Si uno es gobernador de la provincia, no debería cocinarse en el primer hervor. Sobre todo después de varios años en donde no pagaron la sentencia de la Corte. Que esté atravesado eso por la posibilidad de que los votos de Cambiemos le dieran la chance reeleccionaria, puede ser. Ahora, no es ninguna sorpresa. A Lifshitz anuncia que no nos van a dar la plata ahora, ¿eh? Lifshitz está advirtiendo eso, que el gobierno nacional, más allá del fallo judicial, no va a darle el dinero a la provincia de Santa Fe que le corresponde por el tema de ganancias y de IVA, que la Corte determinó que no se puede hacer pagar a los estados provinciales los costos de esa, entre comillas, bondad del gobierno nacional. Bueno, todo eso, a lo largo de este tiempo,
desde el año pasado, o desde el comienzo de este año, del 1 de enero hasta ahora, hizo que en Rosario hubiera, en los efectores públicos de la municipalidad, 1 millón de consultas. Si esa misma proporción se hubiera trasladado al conurbano bonaerense, créanme que no había manera de dar ninguna respuesta que evitara un caos que aquí afortunadamente no tenemos. ¿Por qué? Y porque había otros resortes. Y porque hay una vara alta en algunas cuestiones, que vamos a estar hablando ahora con Germán en un momento, que dependen de una decisión política, que es que el Estado esté. Y no esperar que el mercado, que los milagros o que la suerte nos acompañe, como puede llegar a ser ese credo no escrito que lleva adelante el gobierno del presidente Macri. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, seguimos hablando de todas estas cuestiones y particularizando la situación de la ciudad de Rosario y de los rosarinos. Enseguida venimos. Bueno, muy bien, Germán, bienvenido. Hola, Pablo. Vamos a, para que no se... decir, fue un error mío, ¿no? La segunda es la candidata a diputada Alejandra Obey. Vos sos el segundo de los varones. El segundo de los varones, Clery, el primero Obey. Marcos Clery. Sí, perfecto. Bueno, ustedes están trabajando hace unos años, yo contaba en qué momento se dispusieron a hacer esto, para, si bien el que no hace esto no es que toca de oído, porque supone que también recorre, camina, toma contacto con la gente, sistematizar los trabajos, censarlos, hacer estadística, les permite tener una mayor información y a la vez la posibilidad de trabajar sobre el asunto cuando estamos hablando de la situación de la vida cotidiana de los argentinos, particularmente de los rosarinos. Contame cómo funciona. Mira, vos lo mencionaste en la introducción, hace mucho tiempo con Agustín Rossi pusimos en marcha un espacio que se llama Corriente de la Militancia. Va a cumplir 15 años el año que viene, probablemente después de, creo en Santa Fe, la experiencia interna del justicialismo de mayor duración. Santa Fe era Reutemann. Reutemann, 91-2003, digamos, ¿no? Nosotros llamamos por 15 años, ¿no? Bien. Pero cuando, a mitad del 2016, lo que tratamos era de tener la mejor percepción posible de la vida cotidiana de los rosarinos. Y lo hicimos cualitativamente con una gran tarea militante, armamos círculos militantes en los distintos barrios, organizaciones proseccionales, mesas en zonas comerciales donde todavía nuestros compañeros pueden charlar con la gente, de manera de tener una sensación de la vida cotidiana más profunda de los rosarinos. Ahora, todo eso después lo que hicimos fue ponerle valor cuantitativo. Y hace casi 1 año y medio, esta es la primera vez que lo hacemos público, porque era un insumo para la misma acción política. Lo que pasa es que estamos llegando a 25 días previo a las elecciones, y en algún lugar la información que veníamos acumulando nos permite generar un marco, una situación general de cómo están los rosarinos y rosarinas y cómo están principalmente sus percepciones, sus realidades, sus expectativas y los sentimientos, ¿no? Esto es como una gran encuesta permanente, es una encuesta importante, continua, sostenida en el tiempo. Y que vamos a ir viendo porque trajiste algunos cuadros, la producción trajimos porque ya lo han digitalizado, para ir analizando algunos rubros, ¿no? Lo podemos ir viendo, el primero de todos. En términos de lo que habitualmente hablamos de las realidades, ¿no? Bien. Estamos hablando de que la mitad de los rosarinos y las rosarinas no llega a fin de mes, ¿no? Básicamente. Ese es el 59.9 que dice tener dificultades. 51.9. Estamos hablando de rosarinos que dicen o no llego o llego con muchísimas dificultades, ¿no? Bien. El otro dato no es menor. 1 de cada 3 rosarinos tuvo que achicar las raciones de comida de su familia porque no le alcanza la plata. Sí, más chicas las porciones. Más chicas las porciones. Para decirlo de algún modo, ¿no? Obviamente o más diluido el mate cocido. Claro, obviamente que cuando más abajo venís en la pirámide social, probablemente ese porcentaje. Y claro, y aparte probablemente ahí ya estés en la situación de hambre, ¿no? Sí, 4 de cada 10 dicen, dejemos la placa, porque todavía no la terminamos. 4 de cada 10 tenés miedo de perder el trabajo. Que es probable que pierda el Exactamente. Trabajo. Y ese dato vino creciendo muy fuerte en el último año y medio, ¿no? Y este otro dato que a veces hablamos mucho, Pablo, ustedes lo han mencionado acá, han hablado en el diario muchas veces, casi el 60% de los rosarinos y la rosarina están endeudados. Sí. Un cuarto muy endeudado, con las tarjetas, con los bancos, con las financieras, con amigos, y hay otros
que es el que más me preocupa. Hay un 16%. ¿A dónde fueron a pedir? ¿A dónde están pidiendo la plata los rosarinos y rosarinas? Esto te lo digo porque vos sabés perfectamente que hay mecanismos de acceso a financiamiento. Y hay usura organizada, Totalmente, y hay, por supuesto, después carancho, de todo, por supuesto. Y te digo algo más que agranda esta preocupación. Casi el 60% de los que están endeudados se endeudaron no para comprar un auto, no para comprar una casa, no para comprar un electrodoméstico, sino para pagar gastos corrientes y tarifas de servicios públicos. Sí, para seguir adelante como venía antes de la desorganización de la vida. Digamos. Bueno, claro. Lo cierto es que esas realidades también van configurando un panorama de cómo creo también desde ese lugar que está el país y cómo me veo a mí respecto a un año anterior. Viste que se pregunta mucho en las encuestas. Sí. ¿Cómo cree que va a estar el año que viene? Exactamente. ¿Cómo está en relación al año Y anterior? en eso los datos son también muy fuertes, porque tenemos más del 60% de los rosarinos. Lo vamos a poner, lo tenemos. Más del 60% de los rosarinos que claramente está marcando que la situación del país hoy es mala o muy mala. Y más todavía, en una cifra superior, se considera 2/3, o sea, de cada 3 que están charlando, 2 que creen que la situación es muy mala o es mala. Estos datos, y después vayamos en otro lugarcito de la cabeza, recordando los datos electorales de la ciudad de Rosario, ¿no? Claro, porque supuesto. en algún lugar, y ahí lo vamos a ir viendo sobre el final de esta charla, que todo este malestar va encontrando una canalización electoral, ¿no? Sí, en las elecciones provinciales, sin ir más lejos, el 80%, es decir, con una preeminencia de 10 puntos, casi 6, 7 puntos de Perotti sobre Bonfatti, votó candidatos en contra del modelo macrista, que sacó el 20, Corral, 20 Chirolas, ¿no? Exactamente. Eso está más o menos ahí. Y en eso preestablecido. afloran sentimientos en dos gamas. Dentro de los positivos, situación de esperanza, gente que está contenta y alegre, que no es casual cuando cruzás con los sectores de ingresos, con los niveles de ingresos, los que tienen esperanza y los que están contentos son justamente aquellos que llegan a fin de mes o hasta que les sobra un poquito para ahorrar. Sí, que la cuarta parte de los esperanzados, un poquito más la cuarta parte. Exactamente. Y es contento 1 de cada 10. Uno de cada 10. Que si los que ahorran en la ciudad de Rosario no superan el 12% de los rosarinos. Claro, me pareció a lo que sacó Roy en la elección, más o menos. Y un poquito menos. Más o menos. Sí. Y si vos lo otro de arriba, que es el tema de la bronca y la claro, tristeza. que eso es un elemento no menor, porque hoy básicamente todo este panorama que hablábamos lo que te va generando es una sensación de zozobra, de angustia, de bronca, de desesperanza muy pero muy fuerte. Ahora, esto tiene correlato electoral, Pablo, y ahí me parece que la última placa nos marca algo que es para mí lo más interesante. A ver. Que es que a pesar de la bronca, de la angustia, de la desazón, de la desesperanza, de la tristeza, daría la sensación de que los rosarinos y las rosarinas están queriendo creer, están queriendo tener esperanza. Y eso lo marcan porque prácticamente 1 de cada 2 rosarinos, el 48%, cree que con Alberto Fernández la cosa va a mejorar. Y en sentido contrario, una posible reelección de Macri lo que le da a los rosarinos y las rosarinas la sensación de que todo va a seguir para peor, ¿no? Y el 55% de los rosarinos cree que con Macri la cosa va a empeorar más todavía. Esto para nosotros en términos militantes es importante. Vos sabés que uno no puede anclar una propuesta política sobre valores negativos, ¿no? Bueno, lo que decíamos en la partida del programa. Lo que vos decías en la... ¿Qué es la oferta? ¿Qué es lo que hace que la gente salga de la tristeza? Entonces, a mí me parece que algo que hubo el 11 de agosto, Pablo, es que estos sentimientos negativos que abrigan en las familias rosarinas van encontrando una canalización electoral y van viendo que ya hay un norte, ¿no? Y me parece que ese es Alberto Fernández, claramente. Cuando uno recorre la provincia de Santa Fe, te encontrás con empresarios, te lo contaba antes de arrancar el programa, un empresario de la industria de la madera, de Gobernador Crespo, que tenía un almanaque donde iba tachando los días, sí, como un preso, ¿no? Iba tachando los días, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de eso? Que llegue Alberto Fernández. Y me parece que eso puede transformarse en un elemento muy interesante porque también, y ahí retrocedamos en el tiempo, en el 2003, acordate que Néstor Kirchner saca el 22% de los votos, la gran posibilidad de
legitimación social, popular, electoral, hubiera sido el balotaje. Claro, no se la dio Menem. Menem le impide eso. Se borra. Y nosotros yo creo que vamos a tener una economía muy complicada, una situación social muy compleja. Sí, pero con un presidente que va a tener con una mayoría fuerte, importante. con una fuerte dosis de legitimidad social y electoral, ¿no? Sí, por un lado lo que puede llegar a ser el voto a Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández como vice, que según las encuestas, y tomo las de Clarín, publicadas anteayer, supera cómodamente el 50% de la expectativa de voto, sino también con los legisladores, que ese es el otro tema también fundamental. Es decir, con tener un respaldo parlamentario que le permita sacar adelante y modificar algunas cosas que desde la estructura legislativa va a ser necesario hacer. Mira, el Frente de Todos ya en el momento del cierre de lista dejó claro la amplitud en la convocatoria y permitir que toda la heterogeneidad de diversos sectores políticos y sociales se pueda expresar en la conformación de la oferta electoral, ¿no? Van a faltar dos pasos después del 27 de octubre, que es la conformación del gobierno y la conformación de nuestro espacio legislativo. En la conformación de gobierno, si vos te acordás, Cristina dijo el día que anuncia que ella iba de vice de Alberto, dice, tenemos que construir un frente electoral muy amplio, pero tenemos que conformar una coalición de gobierno más amplia aún, todavía, ¿no? Sí, sí. Y ese dato me parece que es importante, porque está hablando de que probablemente Alberto termine convocando al gobierno a personas a las cuales hoy estemos enfrentando electoralmente. Sería una novedad política en la Argentina. Sí. Le pongo nombre y apellido. Nadie diría que es una cosa absurda o descabellada pensar que Labaña pueda ser tentado para participar del gobierno. Por ejemplo, ¿no? Y después, no me lo imagino a Gómez Centurión ni a Esper, por supuesto. No, pero lo entiendo, hay lo entiendo. rumbos, Sí, con claramente. casos gruesos de que es orientación necesario además ideológica, tenerlo digamos. enfrente. Quiero Digamos, decir, no es con todos. Por una cuestión lógica, con algunos no, definitivamente. No, y aparte sabés que vas a seguir teniendo diferencias que van a hacer imposible la convivencia interna. Por ¿no? supuesto. Ahora, ¿y el Congreso? Y ahí en la Cámara de Diputados nos estamos imaginando un interbloque amplio, ¿no? Suponemos que vamos a tener que ir a esa configuración. Personalmente me gustaría que lo conduzca Agustín Rossi, digamos, ¿no? Que va a tener por lo menos 4 componentes internos. Los que venimos de una identificación más claramente con la Unidad Ciudadana y con el kirchnerismo, los que vienen del Frente Renovador, los que directamente se vinculan con los liderazgos provinciales y después, la izquierda no peronista, claro, que los Pinos, Donda, Itaí, sí, ¿no? sí, que también están con todo dentro. eso más la posibilidad de contar con bloques aliados provinciales como el Frente Renovador para la Concordia de Misiones, el Frente Cívico Santiagueño, el MPN, podemos configurar una buena opción para sacar a la Argentina de esta crisis. Germán, muchísimas gracias por venir y buenos los datos. No, muy interesante. muchísimas gracias a vos y a disposición. Como muy siempre. amable. Hacemos una pausa. Cuando volvamos estamos ya para el cierre del programa. En un par de minutos. Bueno, muy bien. Tan solo para agradecerles el hecho de habernos acompañado y para anunciar que mañana volveremos a encontrarnos a partir de las 2 de la tarde. Todavía no tenemos bien definida la grilla, pero no está descartada la presencia una vez más de Leo Richardino a pedido del público, ¿no? Acá se ríe nuestro camarógrafo. Un saludo a los odontólogos y las odontólogas en su día. Eso me había olvidado en la apertura, porque dice, si hubiera sido el día del médico, el día del abogado, lo hubiera saludado. Bueno, ahí está también el saludo a los odontólogos en su día. Nos encontramos mañana. Gracias.